Mi hermano me pidió que imprimiera algo de su correo electrónico. Fue entonces cuando encontré la carpeta que habían nombrado en mi honor. Estaba llena de hojas de cálculo, capturas de pantalla. Y un plan que había estado en marcha durante 8 años. No dije nada. Hasta que mi hermano me pidió que imprimiera algo de su correo electrónico. Fue entonces cuando encontré la carpeta que habían nombrado en mi honor. Estaba llena de hojas de cálculo, capturas de pantalla y un plan que había estado en marcha durante 8 años. No dije nada hasta. Necesito contarles lo que ha estado pasando con mi familia porque sinceramente no sé si soy yo quien se ha vuelto loco o si son ellos. Probablemente ambos. Pero les dejaré decidir a ustedes. Mi nombre es Jackson. Tengo 32 años, trabajo en gestión de proyectos de TI, y durante los últimos 8 años, he estado gestionando 4 propiedades de alquiler que mi familia posee. Mi padre, Robert, comenzó todo cuando yo tenía 24 años. Había sido contratista toda su vida y pensó que los ingresos por alquiler eran una jugada inteligente para la jubilación. No se equivocó. La idea era sólida. La ejecución, bueno, ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Así es como funcionaba. Mis padres pusieron el capital inicial y avalaron los préstamos. Mi hermano mayor, Kevin, que tiene 36 años, contribuyó con algo de dinero de su trabajo de ventas farmacéuticas. Y yo era quien realmente lo manejaba todo. Selección de inquilinos, acuerdos de arrendamiento, llamadas de mantenimiento a las 2 de la mañana cuando una tubería reventaba, contabilidad, coordinación de reparaciones, todo. Traté esas propiedades como mi propio negocio porque eso es lo que mi padre me dijo que era. Este es un negocio familiar, Jackson. Todos nos beneficiamos. Todos contribuimos. Sus palabras exactas. Y le creí durante 8 años. Le creí. Para darles una idea de cómo se ve manejarlo todo, en realidad, aquí hay un martes cualquiera de hace unos 2 años. Me desperté a las 5:45 porque un inquilino de una de las unidades de Maple Street me envió un mensaje de texto diciendo que el grifo de su cocina estaba rociando agua de helado. Conduje hasta allí antes del trabajo, cerré la válvula, llamé a nuestro fontanero, esperé a que apareciera y luego conduje a mi trabajo real. En el almuerzo, revisé 3 solicitudes de alquiler para una unidad que estaba desocupándose. Después del trabajo, conduje a la otra unidad de Maple Street para reemplazar la batería de un detector de humo y verificar un parche que el yesero había hecho la semana anterior. Llegué a casa alrededor de las 8, hice una pizza congelada, hice la contabilidad durante 1 hora y me fui a la cama. Esa era una semana normal para mí. Y por esto, recibía una tarifa de gestión fija de $1,200 al mes en las 4 propiedades. Kevin recibía distribuciones trimestrales de ganancias. No lo cuestioné porque mi padre dijo que la estructura era temporal. Formalizaremos todo una vez que las propiedades sean estables. Han sido estables durante 6 años. Permítanme hablarles rápidamente de mi hermano porque necesitan contexto. Kevin es el tipo de persona que entra en una habitación e inmediatamente se convierte en la persona más importante en ella. No porque sea ruidoso, sino porque es pulido, con una gran sonrisa, un apretón de manos firme, siempre sabe exactamente qué decir. Ha sido el niño de oro desde que éramos niños. Y yo hice las paces con eso hace mucho tiempo. O al menos eso pensé. Se casó con Emily hace 3 años y ella encaja perfectamente en la dinámica familiar. Dulce como la miel cuando todos están mirando y ligeramente despectiva conmigo cuando no lo están. Pequeños comentarios. Oh, Jackson, ¿todavía conduces esa camioneta? Ese tipo de cosas. Mi madre, Elizabeth, es la que mantiene la máquina familiar en funcionamiento. Es la planificadora, la organizadora, la que decide dónde es acción de gracias y quién se sienta dónde. Nos ama a los dos. Nunca lo he dudado. Pero nos ama de manera diferente. Kevin recibe celebración. Yo recibo expectativas. Él recibe, estamos tan orgullosos de ti. Yo recibo, bueno, alguien tiene que encargarse de ello. Mi padre es un buen hombre en muchos sentidos. Trabajador, construyó cosas con sus manos toda su vida.
Pero evita el conflicto como si fuera un muro de carga estructural que tiene miedo de tocar. Cuando mi madre y Kevin están del mismo lado en algo, mi padre simplemente asiente en silencio y sigue adelante. Mi novia, Sara, me ha estado diciendo durante años que algo andaba mal. Ella es asistente legal, así que está programada para notar cuando las cosas no cuadran. Decía cosas como, ¿por qué Kevin recibe distribuciones trimestrales, pero tú solo recibes una tarifa de gestión fija? O, ¿has visto realmente los estados financieros completos? Y yo lo ignoraba. Confiaba en mi familia. Ese fue mi primer error. En fin, hace 3 semanas, estaba en casa de Kevin. Él y Emily estaban organizando una barbacoa dominical, cosa que hacen cada 2 meses. Bonita casa, bonito vecindario. El bote que acaba de comprar, estacionado en la entrada. Me llevó a un lado en su oficina en casa y me pidió que imprimiera algo de su correo electrónico. Oye, ¿puedes abrir mi Gmail e imprimir ese adjunto del corredor hipotecario? Tengo que voltear las hamburguesas. Una petición normal. Me senté en su escritorio, abrí su computadora portátil y abrí Gmail. El adjunto estaba allí mismo en su bandeja de entrada. Lo imprimí. Tardé unos 30 segundos. Pero aquí está lo de Gmail. Cuando lo abres, la barra lateral muestra tus carpetas, etiquetas, como las llame Google. Y mis ojos se fijaron en una que casi paso de largo. Propiedades H. Me detuve. Mi mano ya estaba en el ratón para cerrar la pestaña, pero no la cerré. Propiedades H, no propiedades de Jackson o cualquier otra cosa. Solo propiedades H, como un sistema de archivo, como algo que nombras cuando lo has estado organizando por un tiempo. Debería haber cerrado la pestaña. Debería haber impreso el documento, vuelto a la barbacoa y comido una hamburguesa. Pero algo en mi instinto, ese mismo algo que Sara había estado señalando durante años, me hizo hacer clic. Había 14 correos electrónicos en esa carpeta. Algunos tenían archivos adjuntos, hojas de cálculo, capturas de pantalla. Algunos tenían hilos reenviados entre Kevin, mi madre y alguien cuyo correo electrónico no reconocí. No tuve tiempo de leerlo todo. Kevin estaba afuera volteando hamburguesas, y pude escuchar la voz de Emily acercándose por el pasillo. Así que hice algo de lo que no estoy particularmente orgulloso, pero lo volvería a hacer. Me reenvié 3 de los correos electrónicos. Luego borré las copias reenviadas de su carpeta de enviados. Luego vacié la papelera. Luego imprimí el documento hipotecario, cerré la computadora portátil y salí de la oficina. Emily estaba en el pasillo. ¿Encontraste lo que necesitabas? Sí, dije. Todo listo. Ella sonrió esa sonrisa y entró a la cocina. Comí una hamburguesa. Bebí una cerveza. Hablé con mi padre sobre los Phillies. Me reí de la terrible imitación que hizo Kevin de su jefe. Y todo el tiempo mi teléfono estuvo en mi bolsillo con 3 correos electrónicos reenviados que aún no había leído. Sara y yo nos fuimos alrededor de las 7. Subimos a la camioneta. Ella me miró y dijo, ¿estás bien? Te quedaste callado. Encontré algo en la computadora de Kevin. ¿Qué tipo de algo? Todavía no lo sé, pero hay una carpeta con mi inicial y está llena de hojas de cálculo. Ella no dijo, te lo dije. Solo se acercó y me apretó la mano. Cuando llegamos a casa, me senté en la mesa de la cocina con mi computadora portátil y abrí el primer correo electrónico. Era una hoja de cálculo fechada hace 4 años, y la primera columna estaba etiquetada como ingresos de alquiler reales. La segunda columna estaba etiquetada como reportado a H. Los números ni siquiera se acercaban. Así que, permítanme explicarles lo que estaba viendo porque necesito que entiendan la magnitud de esto. La hoja de cálculo tenía 4 pestañas, una para cada propiedad. Cada pestaña rastreaba los ingresos de alquiler mensuales reales versus lo que me reportaban. Yo había estado recibiendo estados de cuenta cada trimestre de Kevin, quien manejaba el lado financiero, porque dijo que tenía un amigo que era bueno con los números. Y cada trimestre, esos estados de cuenta mostraban los ingresos de alquiler menos los gastos menos mi tarifa de gestión y la ganancia restante dividida entre mis padres y Kevin.
Excepto que los ingresos de alquiler en esos estados de cuenta eran consistentemente más bajos de lo que realmente ingresaba. No por cantidades enormes. Esa es la parte que me impactó. No estaban desviando miles al mes. Eran unos pocos cientos aquí, unos pocos cientos allá. Suficiente para que a lo largo de 8 años se sumara a una cantidad considerable de dinero, pero no tanto como para que yo cuestionara los números de un solo trimestre por sí solos. Quienquiera que haya armado esto entendía exactamente cuánto podían tomar antes de que yo me diera cuenta. Y sí, tenía una fuerte sospecha de quién era quienquiera. El segundo correo electrónico que había reenviado era un hilo entre Kevin y mi madre. Sin asunto, solo una cadena que se remontaba aproximadamente 2 años. Me senté en la mesa de la cocina leyéndolo mientras Sara preparaba té, y sentí algo frío instalarse en mi pecho que no me ha abandonado desde entonces. El hilo comenzó con mi madre. La tarifa de gestión que estamos pagando a H se está volviendo más difícil de justificar. Ahora hace menos trabajo que las propiedades están estabilizadas. Deberíamos hablar de reducirla después de las vacaciones. La respuesta de Kevin estuvo de acuerdo. Emily y yo estábamos hablando de esto. Si podemos bajarlo a una tarifa fija en lugar de un porcentaje, eso nos ahorra otros $800 al mes en las 4 propiedades. Mi madre, no lo mencionemos hasta después de su cumpleaños. Ya sabes cómo se pone él. ¿Cómo me pongo yo? Como si fuera un niño que hace rabietas. Nunca he levantado la voz en una cena familiar en mi vida, pero esa es la versión de mí que habían construido en sus cabezas para poder justificar lo que estaban haciendo. El hilo continuó. Discutieron el momento, el enfoque, cómo enmarcarlo para que yo sintiera que era mi idea. Mi madre usó la frase transicionarlo gradualmente en un mensaje, no transicionarlo fuera de la gestión. Solo transicionarlo como si yo fuera un problema que se estaba resolviendo. Pero el tercer correo electrónico fue el que realmente lo hizo. Era de hace 6 meses. Kevin le había reenviado un mensaje a mi madre de alguien llamado Michael Scott. El asunto era re-valuación de cartera. Michael Scott, resultó, era un corredor de bienes raíces comerciales. Kevin había obtenido una valuación de las 4 propiedades sin decírmelo. El valor combinado estimado era de $2.10 millones. Y en el cuerpo del correo electrónico, Kevin le había escrito a mi madre. Si logramos que H se retire voluntariamente de la gestión, podemos listar las 2 unidades de Maple Street en 6 meses. Papá está de acuerdo. Emily cree que deberíamos movernos antes del mercado de primavera. La respuesta de mi madre fue una línea. Hablemos en la cena del jueves. No pongas esto en el chat familiar. Me senté allí durante mucho tiempo después de terminar de leer. Sara estaba al otro lado de la mesa observándome. Había dejado de beber su té. ¿Qué tan mal?, preguntó. 8 años, dije. Han estado desviando ingresos durante 8 años. Y ahora quieren vender 2 de las propiedades y dejarme fuera por completo. Ella no se inmutó. ¿Cuánto? Hice cálculos aproximados en mi cabeza basándome en la hoja de cálculo. Algo más de $180,000, quizás más cerca de $200,000 en ingresos desviados de los que nunca me informaron. Sara dejó su taza con mucho cuidado. Jackson, necesito que me escuches ahora mismo. No llames a tu hermano. No llames a tu madre. No digas ni una sola palabra a nadie de tu familia. No pensaba hacerlo. Bien, porque yo trato casos como este en el trabajo. No exactamente así, pero lo suficientemente cerca. Las personas que explotan y confrontan a todos de inmediato son las que pierden. Tienes pruebas. Tienes tiempo. Y necesitas averiguar exactamente cuál es tu situación legal antes de hacer cualquier cosa. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón. Esto es lo que hice al día siguiente. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. Conduje a una oficina de FedEx, conecté una unidad USB e imprimí todo. Las hojas de cálculo, los hilos de correo electrónico, todo. Luego fui a casa y comencé a buscar mis propios registros.
Tenía 8 años de recibos de mantenimiento, 8 años de comunicaciones con inquilinos, 8 años de facturas de contratistas. Había guardado todo porque así soy, lo cual es probablemente el único rasgo de personalidad mío al que mi familia debería haber prestado más atención. Pasé todo el día organizando, haciendo referencias cruzadas de los ingresos de alquiler reales de la hoja de cálculo desviada con los estados de cuenta trimestrales que Kevin me había enviado. En algunos trimestres, la diferencia era tan baja como $400. En otros, superaba los $2,000. El patrón era cuidadoso, deliberado. No eran errores. Al final de ese primer día, tenía una imagen bastante clara. Pero había una cosa que no tenía, y era lo que más importaba. Necesitaba saber exactamente cuál era mi posición legal con respecto a las propiedades mismas. Mi padre había establecido las LLC hace años, cuando aún estaba a cargo de la configuración. Sabía que yo estaba en el papeleo de alguna manera porque habían necesitado mi puntaje de crédito. A los 24 años, mi crédito era impecable. Kevin tenía préstamos estudiantiles y un pago de automóvil que ponían su puntaje en los 600 bajos. Mis padres estaban jubilados con un ingreso fijo, así que cuando los bancos necesitaban un prestatario que se viera bien en el papel, me usaron a mí, pero nunca había visto los acuerdos de operación. Nunca había revisado los registros estatales. Había firmado donde mi padre me indicó y confié en que todo estaba configurado como él lo describió. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo David. Es un contador público con el que he estado desde la universidad. Inteligente, discreto, y el tipo de persona que se entusiasma genuinamente con las hojas de cálculo, que es exactamente a quien necesitaba. Necesito un favor, le dije. Y necesito que sea entre nosotros. Así es como prefiero mis favores. ¿Qué pasa? Creo que mi familia me ha estado robando. Necesito que alguien revise los números y me diga si estoy loco. Se quedó en silencio por un segundo. Trae todo a mi oficina mañana. Y Jackson, no hables con ellos antes de hablar conmigo. Todos me decían que no hablara con ellos, lo que significaba que todos, excepto yo, aparentemente ya habían descubierto con qué tipo de personas estaba tratando. Ese jueves, mi madre llamó. Cena familiar este domingo. Nada especial, dijo. Solo quiero que todos estén juntos. Claro. Nada especial. Solo la cena que Kevin le había dicho que organizara hace 6 meses para discutir la venta de las propiedades y dejarme fuera. Suena genial, mamá, dije. Llevaré el postre. Después de colgar, abrí la base de datos de entidades comerciales del Estado en mi computadora portátil. Escribí los nombres de las LLC uno por uno, y fue entonces cuando lo vi. El detalle que lo cambió todo. En 2 de las 4 LLC de propiedades, las de Maple Street, las que querían vender. Mi nombre no figuraba como CEO firmante o miembro menor. Yo figuraba como el único miembro gerente. De acuerdo, sé que algunos dirán que no hay forma de que se hayan olvidado de cambiar eso. Y tienen razón en ser escépticos, pero déjenme explicarles cómo sucede esto en la vida real porque no es tan dramático como suena. Cuando mi padre estableció las LLC hace 8 años, lo hizo a través de un abogado que había usado durante años en contratos de construcción. El abogado estructuró las LLC de Maple Street conmigo como el único miembro gerente porque eso era lo que los bancos querían. Mi crédito, mi nombre, mi firma en el acuerdo de operación. El plan siempre fue reestructurar la membresía más tarde, distribuir la propiedad formalmente entre la familia. Pero mi padre es el tipo de persona que dice, ya lo haremos. Y luego nunca lo hace. El abogado se jubiló. El papeleo se quedó y nadie pensó que importaba porque, oye, somos familia. Importaba. Me reuní con David ese miércoles. Pasó 2 horas revisando las hojas de cálculo, los estados de cuenta trimestrales y las finanzas de la propiedad. Cuando terminó, se reclinó en su silla y se quitó las gafas, que es la versión de David de maldecir. Es sistemático, dijo. Quienquiera que haya construido esta desviación de ingresos fue inteligente al respecto. Pequeñas cantidades, tiempos irregulares, siempre dentro de un rango que no generaría preguntas en una revisión trimestral. Durante 8 años. Basado en lo que puedo verificar aquí,
Estás viendo entre $185,000 y $210,000 en ingresos de alquiler que se cobraron pero nunca se te reportaron. Así que no estoy loco. No estás loco. Eres lo opuesto a loco. Eres el tipo que guardó 8 años de recibos, que es la única razón por la que podemos reconstruir esto. La mayoría de la gente no tiene tus registros, Jackson. Tu familia contaba con que fueras como la mayoría de la gente. Hizo una pausa. Hay algo más. La estructura de la tarifa de gestión que tienen para ti está por debajo de la tasa de mercado. Significativamente por debajo. Una empresa de gestión de propiedades cobraría del 8 al 10% del alquiler cobrado. Te han tenido a una tarifa fija de $1,200 al mes en las 4 propiedades, lo que equivale aproximadamente al 4%. Y según estos correos electrónicos, planeaban reducir eso aún más. Le pregunté a David qué pensaba que debería hacer. Dijo lo que todos habían estado diciendo. No hables con ellos y consigue un abogado de bienes raíces hoy mismo si es posible. Así que lo hice. Sara me recomendó a alguien de la red de su firma, una mujer llamada Jessica Miller que se especializaba en bienes raíces y disputas comerciales. Me reuní con ella ese viernes. Jessica era aguda. Tenía una forma de escuchar en la que no se movía en absoluto, solo absorbía todo y luego hacía exactamente la pregunta correcta. Le conté toda la historia, le mostré los correos electrónicos, las hojas de cálculo y los registros de las LLC. Cuando terminé, juntó las manos. Jackson, quiero asegurarme de que entiendas tu posición aquí porque es más fuerte de lo que probablemente crees. En las 2 propiedades de Maple Street, eres el único miembro gerente de la LLC. Eso no es un tecnicismo. Es un hecho legal. El acuerdo de operación te da autoridad sobre todas las decisiones importantes, incluida la venta de activos. Tu familia no puede vender esas propiedades sin tu firma. Punto. ¿Qué pasa con las otras 2 propiedades? Las otras 2 LLCs listan a tu padre como miembro gerente con tu hermano como CEO miembro. No estás en esas en absoluto. Así que esas son separadas. Pero las unidades de Maple Street, esas son tuyas para controlar. Y el dinero que desviaron, eso es un problema aparte y uno fuerte. Tienes evidencia documentada de que se cobraron ingresos y no se reportaron al miembro gerente. Eso es un incumplimiento del deber fiduciario como mínimo. Si persigues eso legalmente o lo usas como palanca en una negociación, es tu elección. Pero tienes opciones. Salí de la oficina de Jessica y me senté en mi camioneta durante 20 minutos simplemente mirando el volante. 8 años. 8 años de aparecer a las 2 de la mañana cuando un horno moría. 8 años de seleccionar inquilinos, manejar quejas, perseguir alquileres atrasados. 8 años de confiar en personas que me estaban robando en silencio mientras me decían que debería estar agradecido por la oportunidad. No estaba enojado. Quiero decir, lo estaba por debajo. Pero lo que más sentía era claridad. Como cuando limpias una ventana que no te diste cuenta de que estaba sucia y de repente todo afuera se ve más nítido. La cena familiar era ese domingo. Sabía lo que era. Kevin y mi madre me iban a proponer que me retirara de la gestión. Lo iban a enmarcar como un favor. Menos estrés, más tiempo libre. Dejar que Kevin se encargara de las cosas por un tiempo y luego, una vez que yo estuviera fuera, listarían las propiedades de Maple Street y se quedarían con las ganancias. Sara y yo hablamos de eso el sábado por la noche. Podrías saltártelo, dijo. No les debes una actuación. Lo sé, pero necesito escucharlos decirlo. Necesito saber exactamente cómo van a enmarcar esto para saber con qué estoy trabajando. Ella asintió. Entonces ve a sonreír. Come el asado de tu madre y no reacciones a nada. La cena del domingo fue en casa de mis padres. La configuración habitual. Mi madre había hecho asado. Mi padre estaba en su sillón reclinable viendo la cobertura previa al partido. Kevin y Emily llegaron 10 minutos después que yo, que es algo que Kevin hace. Siempre llega un poco tarde, así que todos ya están acomodados y él puede hacer una entrada. Comimos. Estuvo bien. Cosas normales de la familia.
Mi madre preguntó por el trabajo. Mi padre contó una historia sobre un tipo con el que solía trabajar. Emily felicitó el asado. Yo hice mi papel a la perfección. Luego, durante el café, Kevin se inclinó hacia adelante. Así que, Jackson, he estado pensando. Te has estado matando en estas propiedades durante años. Gestionar 4 unidades solo. Eso es mucho. Emily y yo estábamos hablando y mamá y papá están de acuerdo. ¿Qué tal si das un paso atrás? Déjame encargarme del lado de la gestión por un tiempo. Podrías concentrarte en tu carrera real. Pasar más tiempo con Sara. Lo dijo perfectamente. Hermano mayor preocupado. Oferta generosa. Incluso mencionó el nombre de Sara para hacerlo personal. Mi madre intervino justo a tiempo. Solo nos preocupamos por ti, cariño. Haces mucho por esta familia. Te mereces un descanso. Miré a mi padre. Estaba revolviendo su café, con los ojos hacia abajo. Eso es realmente considerado, dije. Honestamente, me he estado sintiendo agotado. ¿Puedo pensarlo? Kevin sonrió. Claro, sin presión. Tómate tu tiempo. Sin presión. Estas personas han estado planeando esto durante 2 años, y me dijeron, sin presión. Ayudé a mi madre a recoger los platos. Le di un abrazo a mi padre, le dije a Kevin que lo llamaría la semana que viene. Conduje a casa. El lunes por la mañana, llamé a Jessica. Hicieron la propuesta. Dije, exactamente como los correos electrónicos describieron. Y dije que lo pensaría. Bien. Ahora, esto es lo que haremos a continuación. Durante las siguientes 2 semanas, me moví en silencio. Jessica presentó el papeleo para actualizar formalmente los registros de las LLC de Maple Street, confirmando mi estado de miembro gerente único con información de contacto actual y detalles del agente registrado. Todo lo que presentó ya era cierto. Solo se estaba asegurando de que el rastro de papel estuviera limpio y actualizado. Cambié las contraseñas de todas las cuentas relacionadas con la propiedad, cuentas bancarias, software de gestión de propiedades, el correo electrónico que usaba para las comunicaciones con los inquilinos. Abrí una nueva cuenta bancaria comercial dedicada a mi nombre y comencé a redirigir los pagos de los inquilinos para las unidades de Maple Street a ella. David me ayudó a compilar una contabilidad forense completa de las discrepancias de ingresos, cada dólar, cada trimestre, cada propiedad. Lo pusimos en un formato que un juez podría leer en 15 minutos y entender completamente. Y durante todo esto, seguí respondiendo los mensajes de texto de Kevin, seguí llamando a mi madre los miércoles como siempre hago. Seguí actuando como un tipo que estaba pensando en retirarse de sus obligaciones familiares. 2 semanas después de la cena, Kevin me envió un mensaje de texto: oye, hermano, mamá está planeando una reunión familiar para el próximo mes. La llama, cena de agradecimiento familiar. Está muy emocionada. Miré ese mensaje de texto durante mucho tiempo. Una cena de celebración. Eso es lo que estaban planeando. No de agradecimiento. De celebración. Iban a hacer una fiesta para el momento en que yo aceptara oficialmente entregar las llaves. Suena genial, respondí por mensaje de texto. Cuéntenme. Las siguientes 3 semanas fueron de las más extrañas de mi vida. Iba a trabajar. Volvía a casa. Cenaba con Sara. Y entre medias, desmantelé en silencio el plan de mi familia como si estuviera desactivando algo que había sido cableado para explotar durante 8 años. Jessica había establecido los pasos en orden. Y yo lo seguí exactamente. Primero, aseguramos las propiedades de Maple Street. Los pagos de los inquilinos ahora fluían a mi nueva cuenta comercial. Envié a cada inquilino una carta formal con membrete de la LLC firmada por mí como miembro gerente notificándoles las instrucciones de pago actualizadas. Profesional, limpio, completamente dentro de mi autoridad. Segundo, David finalizó el informe de contabilidad forense. 47 páginas. Cada dólar desviado rastreado, originado y documentado.
Imprimió 3 copias y me las entregó en un sobremanila como si me estuviera pasando documentos clasificados. Esto es hermético, dijo. Quienquiera que estuviera gestionando los libros por su parte va a tener un día muy malo. Tercero, congelé la antigua cuenta bancaria compartida que Kevin había estado usando para los ingresos de la propiedad. Esta fue complicada porque técnicamente mi padre era CEO firmante de ella, pero la cuenta se abrió bajo la identificación fiscal de las LLC de Maple Street, y como único miembro gerente, yo tenía autoridad para restringir el acceso. Jessica lo confirmó. Entré a la sucursal del banco, mostré mi documentación y el gerente de la sucursal lo procesó en 45 minutos. Cuarto, y esta fue sugerencia de Sara, hice una copia de seguridad de todo en 3 ubicaciones separadas. Copias físicas en una caja de seguridad. Copias digitales en un disco encriptado y un tercer conjunto en la oficina de Jessica. Paranoico tal vez, pero la paranoia es solo una preparación que aún no ha demostrado ser correcta. Durante todo esto, seguí actuando. Llamadas de los miércoles con mi madre, mensajes de texto de fútbol de fantasía con Kevin, incluso ayudé a mi padre a arreglar el abridor de la puerta del garaje un sábado por la mañana. Me ofreció una cerveza después y dijo, «Eres un buen chico, Jackson». No lo digo lo suficiente. Casi me rompo allí mismo. Casi. La cena de agradecimiento familiar estaba programada para un sábado por la noche. Mi madre se esmeró. Me envió fotos del montaje de la mesa, me preguntó si tenía alguna restricción dietética. He comido su comida durante 32 años, y me dijo que me vistiera bien. Emily le envió un mensaje a Sara sobre lo que ella iba a usar, que Sara me mostró con una mirada que podría haber cortado la leche. El viernes antes de la cena, Kevin me llamó. Casual, amigable. Oye, ¿has tenido tiempo de pensar en lo que hablamos? Lo de la gestión. Sí, dije, sí lo he hecho. Creo que tienes razón. Me he estado matando. Tiene sentido dejar que otra persona tome el volante por un tiempo. Lo escuché sonreír a través del teléfono. Eso es genial, hombre. En serio, creo que este es el movimiento correcto para todos. Podemos hablar de los detalles mañana por la noche. Relajado. Suena perfecto. Colgué y miré a Sara. Se lo creyó. Claro que sí. Se ha estado contando esta historia a sí mismo durante tanto tiempo. Nunca se le ocurrió que podrías estar montando una diferente. Llegó el sábado. Sara y yo nos vestimos. Ella llevaba un vestido azul oscuro y yo me puse pantalones de vestir y una camisa abotonada porque mi madre dijo, vístete bien. Y yo soy muy obediente. Llegamos a casa de mis padres a las 6. Kevin y Emily ya estaban allí. Por supuesto que sí. Este era su espectáculo. Kevin tenía una botella de vino que probablemente costaba más que mi tarifa de gestión mensual. Emily tenía flores. Mi madre estaba radiante. Incluso mi padre parecía más ligero de lo normal, sonriendo desde su sillón reclinable. La cena fue pollo asado, papas asadas, una ensalada que Emily trajo. Mi madre había hecho un pastel. Un pastel. Había una tarjeta escrita a mano en la mesa que decía «La familia primero» con la letra de mi madre. Comimos. Hablamos. Fue agradable y completamente surrealista. Me senté allí cortando mi pollo, escuchando a Kevin contar una historia sobre un viaje de golf y pensé en el informe de 47 páginas que estaba en mi caja de seguridad. Después de la cena, durante el postre, Kevin se aclaró la garganta. Así que, hablé con Jackson ayer y él está de acuerdo con la transición. Jackson, ¿quieres decir algo? Todos me miraron. Mi madre con sus ojos esperanzados, mi padre con su café, Emily con esa sonrisa precisa y agradable, Kevin reclinado, confiado. Sí, dije. He estado pensando mucho en ello. Y me di cuenta de que tienen razón. He estado haciendo demasiado. Es hora de algunos cambios. Mi madre se acercó y me apretó la mano. Me alegro mucho, cariño. Pero antes de hablar de la transición, dije, quiero asegurarme de que todos estemos de acuerdo en algunas cosas, solo para que no haya confusión. Claro,
dijo Kevin, lo que necesites. Genial. Tomé un sorbo de agua. Así que, pasé algún tiempo revisando los registros de las LLC para las 4 propiedades, solo para entender la estructura ya que estamos haciendo cambios. La mesa se quedó en silencio, no drásticamente, solo un poco. Y noté algo interesante sobre las 2 unidades de Maple Street. Las que mencionaste que querías vender, Kevin. Él no me lo había mencionado directamente. Lo había mencionado en el correo electrónico a mi madre. El que se suponía que no debía haber visto. La sonrisa de Kevin titiló. No creo haber dicho nada sobre vender. Quizás lo entendí mal. En fin, miré los registros de la LLC y resulta que estoy listado como el único miembro gerente en ambas LLC de Maple Street, lo que significa que cualquier decisión importante sobre esas propiedades, incluyendo venta, transferencia o cambio de gestión, requiere mi autorización. Silencio sepulcral. La mano de mi madre seguía en la mía. Aún no la había movido, pero su agarre había cambiado. También hice que un contador público revisara los registros financieros de las 4 propiedades de hace 8 años. Encontró algunas discrepancias entre los ingresos de alquiler reales recaudados y lo que se me informó en los estados de cuenta trimestrales. Kevin se enderezó. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de aproximadamente $200,000 en ingresos de alquiler que se recaudaron pero nunca se le informaron al miembro gerente. Ese soy yo, por cierto. Para las unidades de Maple Street al menos. Mi padre dejó su taza de café. Jackson, dijo mi madre. Su voz había cambiado. La calidez se había ido. No sé de dónde viene esto, pero esto es una cena familiar. No, tienes razón, mamá. Es una cena familiar, y estoy hablando con mi familia sobre un negocio familiar. Solo quiero asegurarme de que todos tengamos la misma información. Metí la mano en la bolsa que había traído, la que todos asumieron que contenía el postre, y saqué una carpeta. La puse sobre la mesa. Este es un resumen de las discrepancias de ingresos. Tengo el informe forense completo disponible si alguien quiere revisarlo. También he hablado con un abogado de bienes raíces que ha confirmado mi posición legal como único miembro gerente de las LLC de Maple Street. Nadie tocó la carpeta. Desde hace 2 semanas, todos los pagos de alquiler de las unidades de Maple Street se están depositando en una nueva cuenta comercial bajo mi control exclusivo. La cuenta compartida anterior ha sido congelada pendiente de revisión. La cara de Kevin se había quedado completamente inmóvil. Aún no estaba enojado, solo procesando. Me puse de pie. También traje pastel. Está en el auto. Sara, ¿quieres ayudarme a buscarlo? Sara se puso de pie y salimos a la camioneta. Detrás de nosotros, pude escuchar la voz de mi madre empezando alta y tensa, pero no pude distinguir las palabras. Nos sentamos en la camioneta por un minuto. Sara me miró. ¿Estás bien? Sí, dije, en realidad sí. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto al chat familiar, el que mi madre dijo que no usáramos para este tipo de cosas. Para que conste, no me estoy retirando de nada. Las propiedades de Maple Street están bajo mi control legal y seguirán estándolo. Así que, si alguien quiere discutir esto más a fondo, la información de contacto de mi abogado está en la carpeta. Luego encendí la camioneta y nos fuimos a casa. Las primeras 72 horas después de la cena fueron exactamente tan caóticas como se esperaba. Mi teléfono se volvió nuclear. Kevin llamó 11 veces antes de medianoche. Mi madre alternaba entre mensajes de texto que decían, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Y llámame ahora mismo. Necesitamos hablar de esto como adultos. Mi padre envió un mensaje de texto. Jackson, por favor, llama a tu madre. Emily, de todas las personas, me envió un mensaje que solo decía, este no eres tú. No respondí a ninguno de ellos. Jessica me había aconsejado que dejara pasar la ola inicial. Pasarán por negación, ira y negociación, dijo. No te involucres hasta que lleguen a la negociación. Lo sabrás porque es cuando las amenazas cesan y comienzan las preguntas. Tenía razón.
Tardó unos 4 días. El primer día fue de negación. Kevin me envió un mensaje de texto diciendo que los registros de la LLC eran un tecnicismo y que no significan lo que yo creía. Dijo que mi padre siempre había tenido la intención de reestructurar la propiedad. Dijo que yo estaba exagerando. El segundo día fue de ira. Mi madre llamó directamente a Sara, lo cual fue una jugada audaz y estúpida. Sara respondió, escuchó durante unos 90 segundos y luego dijo, Elizabeth, te recomiendo que hables con un abogado antes de hacer más declaraciones sobre esta situación. Mi madre colgó. Sara me miró y dijo, tu madre me llamó serpiente. El tercer día fue la amenaza legal. Kevin me envió una captura de pantalla de un mensaje de alguien a quien describió como nuestro abogado de familia. El mensaje decía que estaban explorando opciones para impugnar la estructura de la LLC. Se lo reenvié a Jessica. Ella lo leyó y dijo, esto no es de un abogado de bienes raíces. Esto parece de un abogado generalista. Van a gastar dinero descubriendo lo que te diré gratis. Los registros de la LLC son válidos. El acuerdo de operación es válido, y la autoridad de Jackson como miembro gerente es válida. El cuarto día, silencio. Nadie llamó. Nadie envió mensajes de texto. El quinto día, mi padre apareció en mi apartamento. Vino solo. Sin madre, sin Kevin. Se paró en la puerta con las manos en los bolsillos de su chaqueta y dijo, ¿puedo entrar? Sara nos dio la cocina y se fue al dormitorio. Le serví una taza de café a mi padre. Se sentó frente a mí en la misma mesa donde leí por primera vez esos correos electrónicos. No voy a fingir que no lo sabía, dijo. Esperé. Tu madre lo empezó. Lo de los ingresos hace años. Ella pensó que la división no era justa porque Kevin contribuyó con efectivo por adelantado y tú contribuiste con trabajo. En su mente, el trabajo valía menos. ¿Y tú estuviste de acuerdo? No lo luché. Miró su café. Eso no es lo mismo, pero sé que no es mejor. No, no lo es. Kevin lo llevó más lejos de lo que tu madre planeó. ¿La idea de vender? Eso fue de él y Emily. Tu madre estuvo de acuerdo porque Kevin la convenció de que era la jugada financiera correcta. Pero ella fue la que construyó las hojas de cálculo. ¿Mamá construyó las hojas de cálculo? Es organizada. Lo sabes. Casi me reí. Organizada. Mi madre había construido un marco sistemático para robar a su propio hijo. Y la descripción de mi padre fue organizada. Papá, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Quiero saber si hay una manera de arreglar esto. Define, arreglar, punto. Mantener a la familia unida. Resolver lo del dinero. Hacer las cosas bien. Me recosté. Esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Las 2 propiedades de Maple Street son mías legal y prácticamente. Voy a seguir gestionándolas, y los ingresos de esas unidades se quedan en mi cuenta. Eso no es negociable. Él asintió lentamente. Las otras 2 propiedades, las que están a tu nombre, esas son tuyas y de Kevin. Ayudaré con la transición de la gestión ya que conozco a los inquilinos y los sistemas, pero me desvincularé de esas propiedades en 60 días. Y el dinero, los ingresos que no se reportaron. He hablado con mi abogado sobre las opciones. No voy a demandar a mi propia familia, papá. Pero esos $200,000 simplemente no desaparecen. Las propiedades de Maple Street han sido valoradas de forma independiente en $1,10 céntimos millones combinadas. Consideraré los ingresos no reportados como parte de mi capital en esas propiedades. Básicamente, me quedo con lo que ya es legalmente mío y lo damos por saldado. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Eso es más que justo. Sé que tu madre no lo verá de esa manera. Yo también lo sé. Terminó su café. En la puerta, se dio la vuelta. Por lo que vale, debería haber dicho esto hace años. Tú construiste esas propiedades en lo que son. No Kevin, no tu madre, tú.
El hecho de que te tratáramos como la ayuda en lugar del socio. Eso es nuestra culpa. De todos nosotros. No dije nada. ¿Se fue? Las consecuencias se asentaron durante los siguientes 2 meses en etapas. Mi madre finalmente cedió, aunque cedió es generoso. Lo que realmente sucedió fue que Jessica envió una carta formal detallando las discrepancias de ingresos y mi posición legal. Una vez que el propio abogado de mi madre confirmó que yo tenía la posición más fuerte, el tono cambió de "como pudiste" a "avancemos". Nunca se disculpó directamente. Dijo cosas como, quizás deberíamos habernos comunicado mejor. Y todo esto se salió de control, que es su forma de diluir la culpa tanto que nadie es realmente responsable. Kevin fue más difícil. No me habló durante 6 semanas. Cuando finalmente llamó, fue porque uno de los inquilinos de las propiedades que ahora gestionaba tuvo una emergencia de fontanería y no sabía a qué contratista llamar. Le di el número. Dijo, gracias. Luego, después de una pausa que se prolongó lo suficiente como para ser incómoda, dijo, no creo que lo que hicimos fuera tan malo como lo estás pintando. Kevin, desviaste $200,000 en ingresos durante 8 años y trataste de vender propiedades que están legalmente a mi nombre. Era un arreglo familiar. Todo se compartía excepto el dinero. No tuvo respuesta a eso. No hemos hablado mucho desde entonces. La Navidad fue breve y educada. Se envían tarjetas de cumpleaños. Pero la dinámica de hermano mayor fácil que teníamos, o que yo creía que teníamos, se ha ido. Quizás permanentemente. Ya hice las paces con eso. Emily me envió un correo electrónico largo unos 3 meses después de que todo sucediera. Estaba cuidadosamente escrito, el tipo de mensaje que alguien redacta y revisa varias veces. Dijo que lamentaba su papel en las cosas, que se había dejado llevar por los planes de Kevin, y que esperaba que pudiéramos reconstruir la confianza con el tiempo. Sara lo leyó y dijo, eso es lo más honesto que alguien de tu familia ha dicho hasta ahora. Puede que tenga razón. David me ayudó a establecer la contabilidad adecuada para las propiedades de Maple Street. Contabilidad real, transparente, todo documentado. Las 2 unidades generan suficientes ingresos de alquiler que, combinados con mi salario, me encuentro en la posición financiera más estable en la que he estado. Jessica todavía se comunica una vez al mes. Dice que la estructura de la LLC está limpia y nadie la ha impugnado desde que la amenaza inicial se desvaneció. También me dijo durante nuestra última llamada que ve casos como el mío más a menudo de lo que la gente piensa. Las empresas familiares destruyen más familias que los divorcios, dijo. Tú manejaste esto mejor que el 90% de mis clientes. En cuanto a mi padre, él y yo almorzamos una vez al mes, solo nosotros 2. No hablamos mucho de las propiedades. Hablamos de los Phillies, de los proyectos de garaje en los que está trabajando, de cosas normales. Lo está intentando. Puedo verlo. Si es suficiente para deshacer 32 años de ponerse del lado de mi madre en todo, no lo sé. Pero se presenta y no pone excusas. Y ahora mismo, eso es lo que necesito de él. Sara y yo estamos bien. Mejor que bien. Ella nunca dijo, te lo dije. Ni una sola vez. A pesar de que había tenido razón durante años. El mes pasado, le pedí que se mudara conmigo y dijo que sí. Ella ya ha reorganizado mi sistema de archivos, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de persona que es. Pienso en ese momento en la computadora portátil de Kevin. A veces, el cursor sobre esa carpeta. Propiedades H. Pienso en lo que habría pasado si hubiera cerrado la pestaña y me hubiera ido. Habrían ejecutado su plan. Yo me habría retirado pensando que me estaba tomando un descanso. Habrían vendido las unidades de Maple Street, se habrían repartido las ganancias, y yo no habría recibido nada, y probablemente no me habría enterado hasta que fuera demasiado tarde. Pero no cerré la pestaña, y eso marcó la diferencia. Mira, no odio a mi familia. Eso sería más fácil, honestamente. Pero no es a donde llegué. Lo que siento es algo más silencioso que el odio y más difícil de nombrar.
Es el reconocimiento de que las personas que se suponía que debían protegerte eran de quienes necesitabas protección y que la única persona que iba a arreglarlo eras tú. Quédate con las personas que te aprietan la mano en la camioneta sin decir una palabra. Son las que importan.